Hola niños y niñas, un día más con Aprendo en Casa. Como siempre, tenemos que ser agradecidos por este nuevo día, por este nuevo amanecer, a nuestro Creador, a Dios, ¿sí? Pues bien, el día de hoy estamos con la actividad escribimos y difundimos una carta pública. Y para ello, tú te tienes que preguntar, ¿qué escribirás? ¿A quiénes te dirigirás? ¿Para qué escribirás? ¿Cómo organizarás el contenido de la carta? ¿Dónde publicarás la carta? Bien, mis queridos estudiantes, con esta actividad estamos culminando la experiencia de aprendizaje. Cuidando nuestra salud, cuidamos a nuestra familia. Los recursos para esta actividad es tu portafolio con todito tus archivitos que tienes ahí. Si no tienes, debes tener un cuadernito donde has estado archivando. Y si no tienes, también debes haber tenido tus hojitas de reuso y has estado poniendo en un sobre, en un folder, archivando. Tu lápiz, tu borrador y tu regla. En estas 2 últimas semanas participaste en actividades que te permitieron dar respuestas a preguntas como estas. ¿Por qué nos vacunamos? ¿Por qué se realizan las campañas de salud? ¿Cómo impacta una campaña de salud en la familia y en la salud pública? Bien, mis queridos estudiantes, lo hiciste informándote a partir de fuentes científicas y textos publicitarios y dialogando sobre la importancia de las vacunas y otras medidas que contribuyen a garantizar la salud y el bienestar de las ciudadanas o los ciudadanos y las familias en general. Bien, el día de hoy tendrás la oportunidad de escribir una carta pública para compartir los aprendizajes sobre las vacunas y otras medidas en favor de la salud, como el lavado de manos y el distanciamiento social, que también contribuyen a garantizar nuestro bienestar. Para ello, te apoyarás en los trabajos que se encuentran en tu portafolio. Bien, también es importante tener nuestra meta. ¿Qué es lo que vamos a lograr al final de nuestra actividad del día de hoy? Escribirás una carta pública dirigida a los ciudadanos y las familias en general. ¿Sobre qué? Sobre la importancia de las vacunas y otras medidas que contribuyen a garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. ¿Está claro, no? Que vas a escribir una carta pública. ¿Dirigida a quién? A los ciudadanos, ciudadanas y familias en general. ¿Sobre qué? Sobre la importancia de las vacunas y otras medidas que contribuyen a garantizar nuestra salud y bienestar. Bien claro, claro que sí. Continuamos. Para esta actividad es importante, mis queridos estudiantes, que ustedes tengan sus normas en casita. Ya saben que la primera es tener las manos limpias para realizar la actividad. Tener un lugar adecuado para realizar tus actividades de aprendizaje sin interrupciones. Escucha atenta de la explicación del video. Desarrollar las actividades indicadas en el video o lo que tu maestro te ha enviado. Bien, mis queridos estudiantes, vamos a empezar. Entonces, invita a tu familia o un familiar a leer el texto Carta de Esperanza. ¿Por qué dirá Carta de Esperanza? Estoy interesada en leer, mis queridos estudiantes. Al personal de salud del Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, quien se dirige al personal de salud, el cual se encuentra en la primera línea contra la pandemia por el coronavirus de nuestro país. Lean el texto en voz alta y luego observa las partes de la carta pública. Bien, continuamos entonces. Bien, niños y niñas, ahí les presento la carta de esperanza. ¿A quién? Al personal de salud. Para eso ustedes tienen que hacer el análisis
¿Cómo está formado esta carta? ¿Cuántos párrafos tiene? ¿Cuál es su estructura? Todo eso, ¿no? Bien, y luego hacen la lectura poniendo pausa al video y después recién me escuchan, ¿sí? Entonces, con esa indicación vamos a dar inicio. Carta de esperanza al personal de salud. Lima, 14 de mayo del 2020. Personal profesional y técnicos de la salud del país. Queridos hermanos y hermanas trabajadores de salud, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas en general, doctores y doctoras, estamos unidos a ustedes en estos momentos difíciles, porque a ustedes les ha tocado la parte más difícil. Quiero bendecirlos y decirles en este saludo que estamos con ustedes. Están entre lo que nosotros decimos hoy a nuestra ciudad. Lima, levántate, estamos contigo y queremos estar con ustedes también, porque son los que en primera línea enfrentan la pandemia con el corazón del amor de Dios. Como se sabe, el personal médico viene afrontando una dura batalla en todo el territorio peruano, especialmente en aquellas zonas más afectadas, como Iquitos y Lambayeque. Ante esta situación compleja, la Iglesia acompaña espiritualmente y se identifica con todas las personas que entregan su vocación, su tiempo e incluso hasta su vida para salvar a nuestro país de la epidemia, siguiendo el ejemplo de amor y servicio que Jesús nos dejó. Son muchos los héroes anónimos que permanecen en centros de salud y hospitales para atender a nuestra población más vulnerable. En este sentido, la Iglesia de Lima viene ejecutando una línea de acción en la pastoral de salud que consiste en el acompañamiento a las víctimas, familiares y personal médico con visita a los hospitales y la distribución de oraciones que puede realizar desde el aislamiento social. Un saludo cordial y bendiciones, Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú. Bien, mis queridos estudiantes, hemos culminado de leer la carta. Si ustedes desean, pueden volver a leer, pero ahorita vamos a hacer el análisis de la estructura, porque su propósito de ustedes es escribir una carta pública, ¿ya? Entonces tienen que saber cómo se escribe una carta, cuáles son sus partes, ¿sí? Lugar y fecha. Está acá. Cuando escribió el Monseñor Carlos Castillo, escribió el 14 de mayo del 2020. Entonces, ¿ustedes cuándo pondrán? El día de hoy. Destinatario. ¿A quién va a ser dirigido? Acá el Monseñor se dirigió al personal profesional y técnicos de la salud del país. Y ustedes, amiguitos y amiguitas, ¿a quién va a estar dirigido su carta? A los ciudadanos, ciudadanas, a las familias en general. Bien, luego viene el saludo. Acá el Monseñor hizo el saludo: queridos hermanos y hermanas, trabajadores de salud, enfermeros, enfermeras, médicos y médicas en general, doctores y doctores. ¿Por qué? Porque la carta fue dirigida a ellos. Luego viene la introducción del tema. Es la parte inicial del texto. Aquí se suele expresar un resumen de lo que se explicará en el desarrollo o en el cuerpo del texto. En este caso será en la carta. ¿Sí? Seguimos. El cuerpo es todo esta parte que te estoy mostrando acá, amiguito y amiguita. Pero ahora este cuerpo se divide
¿En cuántos párrafos? Bien, 3 párrafos. 1, 2, 3 párrafos. Ahora, en cada párrafo hay algo importante, ¿no? Habla de un tema y en la otra de otro. ¿Sí? Acá vemos los 3 párrafos. Luego viene la despedida. Acá él se despide, un saludo cordial y bendiciones. Finalmente viene la firma. Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima y privado, más que todo es su nombre, ¿no? Algunos hacen una rúbrica. Bien, mis queridos estudiantes, entonces ya vimos cuál es la estructura de una carta con este hermoso mensaje, carta de esperanza al personal de salud. Continuamos. La carta pública es un tipo de documento formal leído por una amplia audiencia o por un gran sector de la población. La carta pública suele tomar la forma de una carta enviada a una persona, pero al mismo tiempo se muestra al público a través de periódicos u otros medios de comunicación. Entonces, mis queridos estudiantes, ya saben qué es una carta pública. Bien, ahora invita a tu familiar y responde estas preguntas. Si tienes duda, puedes regresar al texto las veces que sean necesarias. ¿Para qué fue escrita esta carta pública? ¿A quién o a quiénes está dirigida? ¿Sobre qué tema trata la carta? ¿Qué nos informa o recomienda? Ante esta situación compleja, ¿la Iglesia acompaña? Vas a completar acá, amiguito y amiguita. La Iglesia de Lima viene ejecutando una línea de acción. ¿Qué más? Completas ahí. Continuamos entonces. Mediante las respuestas anteriores, pudiste identificar el propósito, el destinatario, el contenido y la información o las recomendaciones que se brindan en la carta. ¿Bien? Bien, acá está el campeón. Lee nuevamente lo que dice Juan. Vamos a ver. Ahora, prepárate para escribir una carta pública que motive a las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general a protegernos con las vacunas y otras medidas para asegurar el cuidado de la salud y nuestro bienestar. Bien, seguimos. Llegó el momento de planificar la escritura de la carta pública. ¿Sí? Ahora sí. Todo esta parte corresponde a la planificación de la escritura. Para empezar, te invitamos a reflexionar y responder las siguientes preguntas en tu cuaderno o en tus hojitas de reuso. Bien, ¿qué escribirás? ¿A quiénes te dirigirás? ¿Para qué escribirás? ¿Cómo organizarás el contenido de la carta? ¿Dónde publicarás la carta? Entonces, bien, te invito a reflexionar y responder a mamá, a papá o al familiar que te está acompañando en estos momentos y luego lo plasmas en tu cuadernito o en tus hojas de reuso. Continuamos. Organiza tus ideas, ¿sí? Excelente. Vamos a ver cómo lo vas a organizar. ¿Qué escribirás? Una carta pública. ¿A quiénes te dirigirás? A los ciudadanos y las familias en general.
escribirás para compartir los aprendizajes sobre las vacunas. Ahí completas, amiguito y amiguita, ahí falta. ¿Cómo organizarás el contenido de la carta? Lo vas a organizar con lugar y fecha, saludo, cuerpo. ¿Qué más sigue? Esas son las partes. Bien, completas. ¿Dónde publicarás la carta? Tú vas a ver dónde vas a publicar. Puede que sea en WhatsApp, puede ser que sea en tus redes sociales, tu mamita. Bueno, ya verás dónde vas a publicar. ¿Sí? Continuamos entonces. Piensa en las ideas más importantes que quisieras comunicar en la carta pública. Observa estos ejemplos. Ideas importantes. Las vacunas son escudos protectores que nos permiten mantenernos saludables. Las niñas y los niños y los adultos mayores necesitan recibir las vacunas con mayor prioridad. Otra idea importante, el distanciamiento social y el frecuente lavado de mano nos ayudan a cuidar nuestra salud. Bien, acá están las ideas más importantes que puedes comunicar en tu carta pública. Es una ayuda. Pero tú tienes otras ideas también, amiguitos, que también son importantes. Y estos son unos ejemplos. Continuamos entonces. También considera los criterios que se indican a continuación. El propósito de la carta será compartir tus aprendizajes sobre la importancia de las vacunas y otras medidas en favor de la salud. Ese es tu propósito, amiguito. Al finalizar, tienes que haber logrado, tienes que haber hecho esta carta y compartir tus aprendizajes sobre ¿qué? Sobre la importancia de las vacunas y otras medidas en favor de la salud. ¿Qué más? Utiliza un lenguaje formal. ¿Ya? Ten presente las partes de la carta. ¿Ya? Acá, ¿por qué te dice que utilices un lenguaje formal? Porque va dirigido al público en general. ¿Ya? Bien, seguimos. 4. Toma en cuenta información científica para explicar las razones de la importancia de las vacunas. ¿Y eso de dónde vas a sacar? De tu portafolio, porque todas estas semanas has investigado. Indica algunos compromisos que deben asumirse para prevenir las enfermedades y cuidar el bienestar de las familias y la comunidad. También tienes estos compromisos. También tienes que mencionar ahí. Bien, seguimos entonces. Llegó el momento de textualizar la carta pública. En tu cuadernito o en una hoja de reuso, escribe la primera versión de la carta pública de acuerdo con la información que has organizado. Bien, y para escribir la primera versión necesitarás, ¿qué vas a necesitar? El esquema u organizador visual con las partes de una carta pública que leíste anteriormente. Ahora te voy a mostrar el esquema. Va a ser fácil para ti, ¿sí? Tener presente el propósito. ¿Cuál es, amiguito? Dile a mamá, ¿cuál es el propósito? No te olvides de eso. Tienes que ir hasta el final sin soltar el propósito, ¿sí? ¿Para qué escribirás la carta pública? Así como el monseñor, ¿para qué escribió? Igual tú tienes tu propósito, tu meta. Tomar en cuenta los criterios sobre cómo escribirás la carta pública. Contar con los trabajos realizados durante las 2 últimas semanas. Bien, ya lo tienes ahí a tu lado. Claro que sí. Bien, les presento el organizador o el esquema de la carta, que les va a ayudar de mucho, ¿sí? Porque estamos en la textualización. Vas a escribir qué, dónde y cuándo. Acá vas a poner lugar y fecha.
Bien, ¿qué más? ¿A quiénes te diriges? ¿Qué decía en la meta? A las ciudadanas, los ciudadanos y las familias en general, el destinatario. Luego harás tu saludo y después la introducción. ¿Qué tema se trata? ¿Sí? Ahí vas a explicar como un pequeño resumen, ¿ya? De tu carta, de lo que vas a hablar, de lo que vas a tratar, pero pequeñito, ¿sí? Seguimos. El cuerpo. Ideas que explican cómo y por qué debemos prevenir las enfermedades. ¿Cuántos párrafos hay? Solamente hay 2 párrafos para que tú hagas, ¿sí? Porque en la carta del Monseñor habían 3 párrafos. Acá hay 1 y 2, ¿sí? Si tú deseas puedes hacer más, no hay problema. Bien, ¿qué más sigue? La despedida, el cierre del tema. Y luego viene la firma. Tu nombre va a ir acá debajo. ¿Sí? Bien, mis queridos estudiantes. Entonces, si ya has visto el esquema de una carta, ¿sí? Y sus partes. Bien, mis queridos estudiantes, llegó el momento de revisar tu primera versión de tu carta, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Invita a tus familiares a dialogar sobre la actividad de hoy. Puedes explicarles el propósito de la carta pública. Tú ya sabes cuál es el propósito. Y comentarles qué lo que aprendiste durante estas 2 últimas semanas te ha servido para escribirla, ¿o no? ¿Tu carta? Claro que sí. También coméntales cómo lograste escribir la primera versión de la carta y pídeles que la lean. Luego plantéales las siguientes preguntas. Tú, amiguito, lo vas a plantear a ellos, ¿sí? Que lea a tu familia, el que te está acompañando en estos momentos. ¿Qué aspectos de la carta creen que causarán interés en las personas que la leerán? ¿Ya? A ver, papito, mamita, responde a tu niño. ¿Para qué le servirá la información escrita en la carta? ¿En qué ayudará a tomar mejores decisiones a las personas? ¿Por qué? Bien, ahora registra tus respuestas en tu cuaderno o en una hoja de reuso para que las consideres antes de escribir la versión final. Claro, corrígelo. Tú en tu primer borrador, en tu primera versión puedes borrar, ¿no? Volver a escribir. Importante esos procesos didácticos de la escritura. Bien, mis queridos estudiantes, ahora vas a reflexionar, pero para eso invita a un familiar que vuelva a leer la primera versión de la carta y analicen la relación entre las ideas y las partes, lugar y fecha, destinatario, cuerpo, saludo, etc. Pídele sugerencias para mejorar la carta a partir de estos criterios que te estoy mostrando, ¿sí? Entonces vamos a leer los siguientes criterios que tienes que haber logrado, ¿sí? Y si no ha logrado, pues ya vamos a ver ahorita con la explicación. Bien, vamos a leer. En mi carta pública registré la fecha, márcalo. En mi carta pública escribí el destinatario y el saludo. Claro que sí. En mi carta pública escribí la introducción del tema. En mi carta pública escribí con letra clara la información sobre la importancia de las vacunas para prevenir enfermedades y proteger nuestra salud. Claro. Empleé las mayúsculas y el punto al final de cada párrafo. ¡Uy, revisa! ¡Uy, uy, uy! ¿Escribí la despedida? Claro que sí. ¿Coloqué mi nombre completo y mi firma? Bien, mis queridos estudiantes. A partir de estas sugerencias y los comentarios de tus familiares, haz las correcciones necesarias en la primera versión de la carta. Sí, porque ahí tú puedes borrar, corregir,
¿no? Incluso todo un párrafo puedes borrar. Eso depende de ti, ¿no? ¿Cómo están esos criterios? Si has considerado o no. Si no has considerado, entonces vas a tener que borrar. Bien. Luego, con ayuda de tus familiares y por los medios que tengan a su alcance, envía la carta pública a sus destinatarios. Amigas, amigos, familiares, profesora, profesor y demás personas que puedan leerla, ¿sí? Para que se haga público. Y niños o personas adultas que no se han vacunado o no se ponen su vacuna puedan ser protegidos y salvados a tiempo, ¿no? Interesante tu carta, ¿sí? Continuamos. Recuerda, organiza en tu portafolio la versión final de tu carta pública y la lista de cotejo te servirá para reflexionar sobre tus avances y dificultades, así como para mejorar la escritura de este tipo de texto. Mira, este es tu lista de cotejo, mis queridos estudiantes, la tabla que vas a hacer en tu cuadernito o en tu hojita de reuso. Siempre tenlo presente cuando vas a hacer una escritura de una carta, especialmente una carta. Pero hay cosas, hay puntos o criterios que sí debes considerar en otros temas. ¿Sí? Bien, continuamos. Llegó el momento de reflexionar las preguntas metacognitivas. ¿En qué te ayudó revisar la primera versión de la carta pública? ¿Qué dificultades tuviste al escribir la carta? ¿Cómo la superaste? ¿Para qué te servirá lo aprendido el día de hoy? ¿Cómo lo aplicarás en tu contexto? Bien, mis queridos estudiantes, entonces dialoga con mamá, con papá, y luego grabas el video y me envías o envías a tu maestro o a tu maestra, ¿sí? Bien, llegó el momento de despedirme. Como siempre, dándote las recomendaciones. Quédate en casita, cumplamos el aislamiento social, ¿ya? Lávate bien las manos, cumple con tus actividades de aprendizaje, toma tu descanso, tu recreación, que puedes dibujar, pintar, y duerme temprano. Nos estamos viendo. Un abrazo.